Muchísimas gracias, Javi. Ayer se anunció de manera oficial que las restricciones que limitan los cruces en los puentes internacionales solo a personas que van a realizar actividades consideradas esenciales estarán vigentes hasta el próximo 22 de junio. Pero para hablar en detalle acerca de esta medida y sus repercusiones, me acompaña esta tarde el cónsul general de México en Laredo, el licenciado Juan Carlos Mendoza Sánchez. Juan Carlos, me da mucho gusto tenerte de regreso por acá y ver que estás bien. Muy bien, mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Juan Carlos, ¿qué significa esta extensión de las restricciones? ¿Se mantienen las mismas restricciones o han añadido otras? No, son exactamente las mismas restricciones acordadas desde ya hace varias semanas, son las mismas que se extienden por 30 días más. Esto nos va a llevar hasta el 22 de junio. Y tiene mucha lógica, Miguel. Mira, tenemos la evolución de la pandemia es desigual en México y Estados Unidos. O sea, empezó en Estados Unidos. Estados Unidos es el país, el epicentro. Tenemos ya aquí hasta el día de hoy, más de 1,5 millones. Y más de 90,000 personas muertas. Y cerca ya de los 100,000 personas muertas. En México estamos arribita de 51,000 casos de contagios, pero la tasa de mortandad en México es casi el doble que en Estados Unidos. Andamos sobre el 10%, casi 9%. Entonces, cuando Estados Unidos está alcanzando ya su pico, pues, o empieza a bajar, en México estamos todavía arriba. O sea, todavía vamos a hacer probablemente todo el mes de marzo, ¿sí? De mayo, para aplanar la curva, y entonces va a ser más fácil controlada la epidemia en Estados Unidos, la pandemia en Estados Unidos que en México. Entonces, al principio todo llegó de Estados Unidos. La mayor parte de las contaminaciones vinieron de gente que se contaminó en Estados Unidos hacia México. Y al final de la epidemia vamos a tener la amenaza de que pudiera ser exactamente al revés, ¿no? Que va a haber más casos en México que en Estados Unidos. Entonces, es importante esa cooperación, ¿sí? Claro. Perdón. Pues sí, porque además, si hay muchas restricciones a la movilidad en Estados Unidos, tanto como en México, bueno, en consecuencia, pues tenemos que estar con ese control en los puentes. Pues. Juan Carlos, y cuando hablamos de restricciones, ¿a qué se están refiriendo específicamente? ¿Qué tipo de restricciones? Es muy simple. ¿Cuáles son las restricciones? Pues en este estado, en Texas, en la ciudad, hay restricciones que hizo el Consejo de la Ciudad, y en México pues hay las restricciones totales a cuestiones que tienen que ver básicamente con turismo. Nada que tenga que ver con turismo en estos momentos y nada que tenga que ver con actividades recreativas. Es decir, el que viene pues a visitar a la mamá, a visitar al papá, a hacer el shopping de este lado, esas son casos que no son consideradas como esenciales, ¿no? Entonces, eso es lo que porque va en contradicción con las políticas que se están en los dos lados de la frontera. Entonces, ha costado mucho y va a costar enormemente, no solo a México, Estados Unidos, sino al mundo, esta pandemia. Arriesgarnos a un rebrote va a tener consecuencias muy serias. Pero tengo entendido, Juan Carlos, que esas medidas no se están aplicando para los norteamericanos que van hacia México. Eso es un mito. Eso es un mito. ¿Es un mito o es la realidad? No, a ver, te voy a decir una cuestión. Tiene que ver con infraestructura. ¿Infraestructura? Claro, ¿Qué tiene que ver infraestructura con eso? Bueno, mira, cuando tú vienes de México hacia Estados Unidos, sí, entras por el Puente 2 y vas a encontrar 15 estaciones, ¿sí? 15 o 16 estaciones donde pasa a hacer todos los trámites de aduanas y protección fronteriza. Que es lo mismo, además es lo mismo. Ahí es una sola institución la que te hace aduanas y migración, ¿sí? En México son diferentes. Entonces, ahí hay una infraestructura que siempre la han tenido ellos porque les importa el control migratorio. No les importa a los que salen, les importa los que entran, porque si eres estadounidense, si eres chino, si eres mexicano, a todos van a ese control. ¿Qué pasa del lado mexicano? Nosotros no tenemos ese control migratorio. Si lo tuviéramos, lo haríamos exactamente igual. ¿Y por qué no lo han establecido? Porque México no tiene los recursos y porque hay una especie de cuestión de cooperación con los Estados Unidos. Por ejemplo, ningún turista estadounidense requiere una visa para entrar a México. Sí, pero estamos en una situación muy especial. Pues sí, bueno, porque es una decisión que ha venido. Ahora, te voy a decir una cosa. Si un estadounidense va hacia México ahorita, el puente no puede entrar por el Puente 1. Cualquier mexicano puede entrar o estadounidense puede entrar de México a Estados Unidos por el Puente 1, por donde está el Sentry. Si tú vas de Estados Unidos a México, no. Ese puente está cerrado y lo tiene cerrado México para concentrar todos los esfuerzos por los pocos recursos que se tienen en el Puente 2. Entonces, ¿y en el caso de los peatones? En el caso de los peatones solamente cruzan por el Puente 1. O sea, el Puente 1 es el peatonal, en el Puente 2 no hay peatones. Por ejemplo, esa restricción
¿sí? La puso México. México puede poner exactamente las mismas medidas que pone Estados Unidos porque es un acuerdo bilateral. La diferencia es que ni tenemos los recursos, ¿sí?, humanos, no tenemos el dinero y no tenemos los agentes. Y luego, además, en México pues son dos instituciones diferentes. Es migración y es aduanas. Entonces, el acuerdo es parejito, o sea, es como lo puede, parejo, Juan Carlos. es como lo puede implementar cada país, o sea. Personas que van a ser más afectadas por esta extensión. Yo creo que le afecta a los dos. Mira, yo estaba en una videoconferencia con los alcaldes hace un par de días, en el diálogo binacional Dos Laredos que tenemos ahí con muchos funcionarios, y el presidente municipal Rivas estaba muy preocupado porque entre el 30 de abril del Día del Niño, el 10 de mayo, Día de la Madre, crecieron un poco los cruces de Estados Unidos a México. Y eso lo que propició fue un crecimiento de contagios, ¿no? O sea, esa movilidad en los puentes llevó el contagio y evidentemente pues pasa lo mismo. Los hospitales en Nuevo Laredo no tienen la capacidad ni tienen los fondos que se tiene de este lado. O un momento, hay muchas personas que van a los hospitales de Nuevo Laredo. Yo a ver a los médicos de Nuevo Laredo y yo también voy a ver al médico de Nuevo Laredo. Lo digo públicamente. Yo me hice 2 cirugías en Nuevo Laredo apenas estas cuestiones. ¿Y qué pasó con los hospitales de aquí, que son muy buenos? Sí, bueno, pero entonces ahí tenemos esa movilidad y nomás en número de habitantes tenemos casi el 3 por 1. ¿Sí? Entonces no tenemos del lado de Laredo, ahí hay un problema también de crimen organizado, de controles. Entonces, esas pero son ahora el crimen organizado ha quedado en un segundo plano. Es el COVID-19 es el que se está robando el show, por decirlo de alguna forma. Pero a lo que me refiero yo que hay muchas diferencias. Entonces, no puede haber exactamente lo mismo. Lo que sí es importante es la colaboración. ¿A quién está afectando? Afecta a la ciudad de Nuevo Laredo porque mucha gente viene a hacer el shopping a la ciudad de Laredo. Los puentes es uno de los 3 fuentes más importantes de recursos de la ciudad. Por último, las edades de las personas también se tienen en cuenta en estas restricciones, o sea, en el caso de niños o personas mayores que van a cruzar por los puentes. Sí, pues por lo general los niños, como no hay escuela, pues no tendrían a qué cruzar, ¿no? O sea, ¿y las personas mayores? Y las personas mayores, dependiendo a qué vas. O sea, si alguien viene al doctor, si alguien viene a alguna cosa, esto se valora, los dejan pasar. Lo que no están, actividades de visitas, de turismo, de ir a algunas cosas de shopping. Pero, por ejemplo, ya para terminar, si yo llego de Nuevo Laredo y voy al oficial de Aduanas y Protección Fronteriza y me dice, ¿qué viene a hacer usted aquí a Laredo? Le digo, vengo a trabajar, vengo a comprar, pero le digo una mentira. ¿Cómo va a saber el oficial de aduanas que yo en verdad vengo a trabajar y no vengo a comprar? Bueno, qué bueno que haces esa pregunta, Miguel, porque probablemente el oficial va a darte el paso, pero acuérdate... O sea, ¿me la va a creer? Sí, te la va a creer, porque en este país se basa mucho también en la confianza. Sí, pero acuérdate que aquí los sistemas de inteligencia son importantes y luego que no se espanten si hicieron alguna declaración y les tomaron alguna foto, los identificaron por algún otro incidente y empiezan a cruzar los expedientes y entonces falsear a la autoridad, aquí sí es un delito. Entonces, algo que te molesta de estas restricciones, a ti personalmente, algo que te molesta. Pues lo que molesta un poquito es en los dos lados. O sea, cuando vas a México, pues hay algo que no hacen los estadounidenses. Por ejemplo, te toman la temperatura. Te toman la temperatura, te empiezan a interrogar dónde has estado, todas esas cosas. ¿Del lado mexicano? Sí, del lado mexicano, por supuesto. Se me hace muy apropiado, muy correcto. Claro, es correcto. Pero, por ejemplo, de este lado no lo tienes, ¿ves? Entonces te digo que cada quien pone sus recursos. Sí, a veces hacen un poquito... las colas, ¿no? Las colas a veces, pues es lo que... Pero si una persona quiere ir de aquí a México a atenderse al médico o a verse un catarro, puede ir. Puede ir, sí, por supuesto. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y me da mucho gusto tenerte de vuelta. Y bueno, ya reabrimos el consulado desde el 1 de mayo, es importante. Luego platicamos. ¿Qué te parece si vienes la próxima semana? Con mucho gusto. Gracias a ti.